Bien. Entonces hoy vamos a abordar lo que corresponde a el análisis del error en estado estacionario. Entonces, pero inicialmente, pues, ¿qué es importante saber? Bueno, ¿cuándo se presenta el error? ¿Sí? Pues el error, como bien sabemos, el error se presenta cuando el sistema se realimenta, ¿no? Entonces, se supone que tenemos nuestro sistema, aquí voy a dejar K por G, el sistema a lazo abierto, o sea, el sistema a lazo abierto es lo que está aquí cerrado. Entonces, al realimentarse, con realimentación negativa, ¿sí? Acá tenemos una referencia, aquí tenemos una señal de realimentación, aquí tenemos la salida, y aquí está el error, ¿no? Entonces podemos apreciar que pues, el error en estado estacionario, el error es una señal que aparece cuando el sistema realimenta, ¿no? Y sabemos que el error es igual a la diferencia entre la referencia menos BDS. Pero BDS es directamente proporcional a la salida, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que el error se puede decir que es la diferencia entre el set point o el valor deseado, ¿sí? Y el valor que se obtiene a la salida del sistema que se controla, ¿no? Obviamente el error, mientras más pequeño sea, o sea, mientras más se acerque a cero, pues mucho mejor, porque quiere decir que lo que nosotros deseamos se está reflejando a la salida, ¿no? Entonces el error aparece cuando se realimenta el sistema, entonces es la primera consideración. Y segundo, pues, ¿qué significa que es en estado estacionario o en estado estable? Pues obviamente, cuando hablamos de la respuesta transitoria de un sistema, ¿no? Digamos que, bueno, digamos que esta es la referencia, ¿cierto? Lo que se busca que sigan un sistema de control, por así decirlo, y digamos que esta es la respuesta a la salida, ¿cierto? Entonces, la respuesta en el tiempo pues, de un sistema dinámico, pues tiene dos partes, ¿no? Lo que hay de aquí lo que hay después del tiempo de establecimiento y lo que hay antes. Lo que hay de aquí para allá es lo que se llama la respuesta transitoria, y lo que hay después del tiempo de establecimiento es lo que se llama la respuesta en estado estable o en régimen permanente, ¿sí? Entonces, el error en estado estacionario se observa, ¿sí? Como la diferencia entre la referencia y la salida del sistema en régimen permanente, o sea, ya cuando se ha estabilizado, ¿sí? Entonces, la diferencia que hay entre la señal deseada y la salida del sistema se conoce como el error en estado estable o el error en estado estacionario, ¿sí? Bien, entonces, para realizar el análisis del error en estado estacionario, lo vamos a hacer inicialmente para sistemas continuos, y vamos a migrar a sistemas discretos, que es básicamente lo mismo, ¿no? Digamos que para poder realizar el análisis del error en estado estacionario, pues primero tenemos que pues, considerar bueno, la definición, ya la conocemos, ¿no? Es la diferencia entre la salida y el valor deseado del sistema al ser realimentado. Ese es el error. Obviamente el régimen permanente quiere decir que después de que alcanza el tiempo de establecimiento la respuesta del sistema, o sea, después de que se estabilice, ¿no? Entonces, para poder analizar el error, necesitamos primero saber pues, qué estímulos se utilizan, ¿sí? Para hacer el análisis del error, o sea, qué referencias se utilizan, porque esas referencias se definen dependiendo de la aplicación final del sistema, ¿no? Entonces, las referencias, pues es importante conocerlo. Segundo, pues es importante conocer la función matemática del error, ¿sí? O sea, obtener la función de transferencia o la función del error. Tercero, necesitamos saber el significado de lo que es el tipo de sistema, o sea,
los sistemas se clasifican según su tipo, entonces lo vamos a revisar. Y finalmente, pues, aplicar el teorema del valor final, ¿no? Del cálculo integral diferencial. Entonces, con esos 4 elementos, pues ya podemos hacer análisis de error en estado estacionario, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a definir, pues, primero, qué estímulos se utilizan para hacer análisis de error en estado estacionario en los sistemas. Entonces, el propósito del sistema es hacer regulación, o sea, seguir una referencia de tipo constante, entonces se utilizan estímulos tipo escalón, ¿sí? Entonces, cuando se utilizan estímulos tipo escalón, ¿sí? Se dice que se va a hacer análisis de error en estado estacionario de posición, ¿sí? Entonces, cuando lo asociamos a escalones, cuando queremos que el sistema sea de regulación, pues quiere decir que su referencia es un valor constante, o sea, un escalón. Y lo asociamos a que se va a hacer un análisis de error en estado estacionario de posición. Obviamente, como el análisis del error en estado estacionario lo hacemos en el dominio frecuencial, pues la referencia, en este caso RDT, en el tiempo es una señal mu de t, y en el dominio frecuencial, pues la transformada de Laplace de un escalón, pues es el 1 sobre s, ¿no? Entonces, esta es la función de transferencia de la entrada de la referencia del valor deseado cuando queremos hacer análisis de error en estado estacionario de posición, ¿no? Ya si el sistema, la naturaleza del sistema es seguir alguna trayectoria, pero con un comportamiento lineal, ¿sí? Entonces el estímulo o la señal deseada puede tener un comportamiento, obviamente, de seguimiento tipo rampa, ¿no? O sea, va a ser igual a t por mu de t, ¿no? Y esa rampa, pues obviamente unitaria, cuando se aplica este tipo de estímulo, ¿sí? A los sistemas de control cuyo propósito es hacer seguimiento, ¿sí? Seguimiento de variables, en forma lineal, se dice que estamos realizando un análisis de error en estado estacionario de velocidad, ¿sí? Entonces, en el dominio del tiempo, pues la rampa es t por mu de t, y la transformada de Laplace de una rampa unitaria, pues es 1 sobre s cuadrado, o sea, se ejercita su función de transferencia en el dominio frecuencial. Y ya si el propósito es hacer seguimiento de trayectorias, pero comportamientos de tipo no lineal, entonces como estímulo se puede utilizar la parábola unitaria, ¿no? Como estímulo para hacer el análisis del error en estado estacionario. Entonces, si se utiliza una parábola unitaria, entonces, porque el propósito del sistema es seguir referencias que tienen comportamientos no lineales, pues una función tipo cuadrática no lineal, entonces se dice que se realiza un análisis de error en estado estacionario de aceleración, ¿sí? Entonces, pues la transformada de Laplace de una rampa unitaria, de una parábola unitaria continua, pues obviamente es 1 sobre s al cubo, ¿no? Entonces, por eso utilizamos como referencia esa función de transferencia, ¿no? Entonces, la referencia, para el análisis del error en estado estacionario, la referencia puede ser de 3 tipos, ¿sí? Puede ser de 3 tipos, puede ser escalón, rampa, parábola, y de ahí en adelante funciones cúbicas, elevado a la 4, elevado a 5, pues eso ya depende de cada uno, pero normalmente son esos 3 casos porque son los 3 propósitos normales que tiene un sistema de control en su operación: seguir regulación, seguir referencias constantes, seguimiento lineal, rampas, o seguimiento no lineal, parábolas. Entonces, por ejemplo, esta es una gráfica que la reproduje del texto de Norman Nice, donde pues más o menos ilustra el uso del análisis de error estacionario dependiendo de la aplicación. Entonces, en este caso, pues son 3, por así decirlo, sistemas de control, ¿no? El primer sistema de control, entonces, pues va a corresponder a una antena, ¿sí? Al posicionamiento de una antena, ¿no? Entonces, esta antena va a tener un posicionamiento, ¿cierto? Un posicionamiento que va a depender dependiendo
de, de unas condiciones de un satélite, ¿no? Un satélite o un misil, ¿no? Entonces, digamos que si el satélite se va desplazando en forma constante, ¿sí? Alrededor de la órbita geoestacionaria, entonces quiere decir que, pues obviamente, como va girando en forma constante, entonces el satélite pues va a seguir un seguimiento de posición de ese satélite, o más bien, la antena más bien se queda estática y el satélite va a hacer seguimiento a esa, o va a ser un valor constante, ¿sí? Para el ángulo de rotación de la antena, ¿no? Porque el satélite se va desplazando en forma constante alrededor de la órbita geoestacionaria. Entonces lo que se conoce es que se está haciendo un análisis de posición, ¿no? De posición. Ahora, si este satélite se mueve, se orbita o gira alrededor de la Tierra, pero no con la velocidad de la Tierra, sino con otra velocidad, entonces muy posiblemente este satélite pues tiene que realizar un desplazamiento, ¿no? Entonces tiene que girar, ¿sí? Para hacer seguimiento al satélite, ¿no? Digamos que aquí en la primera situación el satélite y la antena pues siempre van a estar enfrentados de la misma forma porque el satélite va girando a la misma velocidad de la Tierra, es constante, ¿no? Digamos que la posición siempre va a ser constante, ¿no? Con respecto entre la antena y el satélite. En el segundo caso, digamos que la Tierra va a girar, pero adicionalmente el satélite va a girar a una velocidad que es lineal, ¿cierto? Entonces el satélite pues tiene que ir girando para hacer seguimiento en forma lineal al satélite. Entonces ahí se dice que se está haciendo control de velocidad. Y la otra situación es, por ejemplo, que el satélite o radar, ¿sí? Va a hacer seguimiento a un misil, ¿no? Que se lanza de un punto de la Tierra a otro punto de la Tierra. Entonces, en ese caso, pues, la velocidad no es constante, ¿sí? Sino que va a tener aceleración. Entonces, por eso dice que se hace un sistema de control de aceleración. O sea, el error en estado estacionario va a ser un seguimiento de una variable, pero en forma no lineal, ¿no? Entonces, el control de seguimiento del satélite, si el satélite gira a la misma velocidad de la Tierra, pues entonces la posición va a ser constante. Entonces, control de posición. Si el satélite gira a una velocidad diferente a la de la Tierra, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que la antena tiene que ir ubicándose para hacer seguimiento al satélite. Obviamente, si el satélite va a una velocidad constante, pues es un sistema de control de posición al cual se le va a hacer un análisis de error en estado estacionario de velocidad. Pero si queremos ver el seguimiento de posición de un misil, pues como va acelerándose, su velocidad no es constante, entonces quiere decir que son referencias, por así decirlo, de tipo no lineal, de tipo cuadrático, donde hay que hacer un análisis de error en estado estacionario de aceleración, ¿sí? Bueno, obviamente eso es para introducir lo que es las señales, ¿no? Bueno, el primer concepto que es las referencias, ¿no? El segundo concepto, pues obviamente va a ser el modelo o la función del error, ¿no? Entonces, obviamente, ya dijimos que el error en estado estacionario aparece cuando se realimenta el sistema, ¿cierto? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que conocer, bueno, ¿a qué es igual el error? Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que utilizar álgebra de bloques de sistemas, en este caso analógicos, para obtener la función del error. Entonces, la función del error, pues es la salida del sistema y la entrada del sistema, ¿cuál es? Entonces, la entrada es la referencia. Entonces, hay que expresar la función, el error en términos de la entrada, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene esa función? Pues como se hace simplificación de diagramas de bloques. Partimos de la salida, que en este caso es el error. Entonces, planteo mi primera ecuación. ¿El error a qué es igual? Pues el error es igual a la referencia menos, bueno, aquí voy a colocar señales, aquí coloco BDS, ¿no? Aquí está UDS, YDS, que es la misma que está acá, YDS, ¿no? Entonces, ¿qué es el error? ¿Qué es la salida? Lo que nos interesa. Pues el error es la resta de la referencia con respecto a BDS, ¿no? En la segunda ecuación que planteamos, pues, ¿qué es BDS? BDS es igual a HDS por YDS, ¿no? Productos algebraicos en la frecuencia.
La tercera ecuación, pues ahora, ¿qué es y de s? Pues y de s es igual a g de s por la señal de control. Y la cuarta ecuación, ¿cuál es? ¿Qué es u de s? Pues u de s es igual a k por e de s, ¿no? Entonces, lo que hacemos es devolvernos de la ecuación 4 a la ecuación 1 e irla reemplazando, ¿no? Entonces, si reemplazamos la ecuación 4 en la ecuación 3, vamos a tener que y de s pues va a ser igual a k por g de s por e de s, ¿no? ¿Sí? Aquí reemplazamos u, ¿no? U lo reemplazamos acá y tenemos la actualización de la ecuación 3. Luego reemplazamos la ecuación 3 en la ecuación 2, entonces vamos a reemplazar y en la ecuación 2, de tal manera que tenemos que b de s es igual a h de s menos y de s, pero ¿qué es y de s? Y de s es k, perdón, aquí es producto, por h de s por y de s, que y de s es k por g de s por e de s. O sea que podemos decir que b de s es igual a k por g de s por h de s por e de s. ¿Sí? Y por último, pues la ecuación 2 la reemplazamos en la ecuación 1 y la idea es expresar E, que es la salida, en términos de la entrada, que es R, ¿no? Entonces ya podemos decir que la función del error E de S, que es igual a R de S menos BS, entonces reemplazando BS, pues quedaría K por G de S por H de S por E de S, ¿no? Entonces ahora este término de S lo pasamos al otro lado de igualdad, ¿cierto? Y factorizando nos queda que S es factor de 1. Este menos pasaría más, ¿cierto? Más K G de S por H de S igual a R de S. Por lo tanto, pues ya tenemos lo que corresponde a la función del error, ¿sí? Para un sistema realimentado. O sea, la función del error, ese término 1 más KGSH se pasa a dividir al otro término, entonces va a ser igual a 1 sobre 1 más KGDS HDS multiplicado por RDS. Entonces esto es lo que se llama como, lo que se conoce como la función del error, ¿sí? Y si queremos la función de transferencia del error, pues es la relación de la salida, que es el error, con respecto al estímulo de entrada, que es la referencia, pues es 1 sobre 1 más K EDS HDS, ¿no? Entonces, esta es la función de transferencia del error y esta es la función del error. Esta es la que vamos a utilizar, la función del error. Bueno, ¿qué podemos analizar de la función del error? Pues obviamente nosotros en un sistema realimentado sabemos cuál es su función de transferencia, ¿no? En ese sistema la función de transferencia, o sea, GDS, se relaciona Y con respecto a R, va a ser igual a K por G, que es la ganancia del lazo directo, sobre 1 más K por G por H, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de la función del error? Bueno, primero que la función del error en el denominador es el mismo denominador de la función de transferencia del sistema a lazo cerrado. O sea que el error, la función del error, lleva consigo la misma dinámica del sistema realimentado, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que podemos analizar ahí. Y lo segundo, pues que la función del error, ¿de quién depende? La función del error depende de la referencia, ¿sí? Depende de la referencia que le apliquemos, ¿no? Entonces, el error depende del tipo de estímulo que se le apliquemos al sistema realimentado, ¿no? Entonces, esas son las dos conclusiones importantes que podemos obtener. Obviamente, pues ahora lo que nos interesa es la función del error, ¿no? Que ya lo calculamos. Entonces, lo que vimos anteriormente, ¿no? Esta es la función de transferencia del sistema, esta es la función de transferencia del error, pero la función del error realmente es 1 sobre 1 más K GDS HDS multiplicado por RDS, ¿no? Entonces, esta es la función que vamos a utilizar para hacer análisis de error en estado estacionario. Bueno,
Aquí, pues, si nosotros queremos simplificar, bueno, ya lo vamos a hacer más adelante, podemos simplificar. Podemos decir que G de S es un numerador en términos de Laplace sobre un denominador en términos de Laplace, ¿no? Lo mismo, la función de transferencia del sensor es un numerador en términos de Laplace sobre un denominador en términos de Laplace. Entonces, esta expresión del error la podemos dejar en términos, pues mucho más sencilla, en términos de numeradores y denominadores de G y numeradores y denominadores de H, ¿sí? Ya lo vamos a hacer, acá está. Entonces, bueno, como les comentaba, bueno, esta es la función de transferencia del error, pero a mí me interesa la función del error, ¿sí? Entonces, la función del error, este RS pasaría aquí a multiplicar, ¿no? Entonces, si G tiene un numerador en términos de Laplace y un denominador en términos de Laplace, y H tiene un numerador en términos de Laplace y un denominador en términos de Laplace, reemplazando en la función del error que tenemos. Pues voy a hacerlo aquí paso a paso. Entonces, GS va a ser igual a 1 sobre 1 más K por reemplazo G, sería numerador de G. Uy, perdón, aquí voy a borrar esto. K por numerador de G de S sobre denominador de G de S por el numerador de H de S sobre denominador de H de S y lo multiplicamos por la referencia, ¿no? La función del error. Entonces aquí, pues para hacer como un denominador, este D por D pasa acá a multiplicar, ¿cierto? Entonces quedaría que el error es igual a 1. Aquí, no quiero que aparezca este ruido. Va a ser igual a 1 sobre, entonces D G de S por DH de S más K por N de G de S por N de H de S. Oh, aquí es N G de S por N NGDS por NHDS, ¿cierto? Aquí todo por RDS y todo esto sobre DGDS por DHDS, ¿no? Entonces digamos, producto de medios, producto de extremos, luego este término pasa a multiplicar acá, ¿sí? Entonces, bueno, este K no va acá. Entonces, los denominadores de G y de H pasan al numerador y en el denominador queda dG por dH más K por NG por NH, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué se expresa, se define esta expresión de esta forma? Pues para simplificar, ¿no? Entonces, digamos que en conclusión uno ya puede decir, no, la función del error, ¿qué es? El producto de los denominadores de la planta y el sensor sobre el producto perdón, es que esta es la función de transferencia, ¿no? Estoy buscando la función del error, ¿no? Es la que está acá. La función del error. Aquí este reemplazo está haciendo sobre la función de transferencia. Entonces, en conclusión, la función del error es igual a ¿quién? Al producto de los denominadores de G, al producto de los denominadores sobre el producto de los denominadores más K por el producto de los numeradores por la referencia. Es lo que hay que, digamos que, mnemotécnicamente memorizar. De G por DH, de G por DH sobre de G por DH sobre de G por DH más K por NG por NH por RS. ¿Sí? Esto es lo que, digamos que mnemotécnicamente, pues podríamos simplificar. ¿Cuál es la función del error? Producto de denominadores sobre producto de denominadores más K por producto de numeradores de la planta y del sensor, todo multiplicado por la referencia. Esa es la función del error, ¿sí? Digamos que en forma mnemotécnica lo podemos definir ahí. Es lo que está acá, ¿sí?
Obviamente no es la función de transferencia del error, sino la función del error. Este RS pasaría a multiplicar. Entonces, esta es lo que se conoce como la función del error. El producto de los denominadores sobre el producto de los denominadores más K por el producto de los numeradores, todo ello multiplicado por la referencia. Entonces, esa es la conclusión de la función del error. Bueno, bien. Bueno, algo importante que hay que tener en cuenta es que cuando se hace el análisis del error en estado estacionario van a suceder tres cosas. ¿Qué cosas pueden suceder? Que el resultado del análisis del error en estado estacionario nos dé o cero, que es muy bueno, ¿cierto? Es lo ideal. ¿Sí? Si el error es cero, ¿qué significa? Que la referencia es igual a la salida. Que el error sea finito, bueno, que también puede ser bueno si es pequeño, ¿sí? Y que el error sea infinito, que esto es, pues, no es bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos observar como conclusión, ¿no? El error puede, al hacer el análisis de error en estado estacionario, dependiendo de la referencia, nos puede dar tres posibles resultados: cero, error finito o error infinito. En este caso, por ejemplo, aquí está la respuesta a un sistema teniendo en cuenta error de posición. ¿Por qué es error de posición? Porque vamos a seguir referencias tipo escalón. Entonces, esta es la entrada, la rojita. Y observen, cuando la salida, que es la azulita, es igual, o sea, en régimen permanente, ¿no? Porque el error en Estados Unidos se mira en régimen permanente. Cuando hay un seguimiento perfecto entre la entrada y la salida, pues quiere decir que el error es cero, ¿no? Pero si hay un offset, por así decirlo, ¿sí? Entre la salida, entre la entrada y la salida, ¿sí? Que es la salida 2, entonces se presenta, este sería un error en estado estacionario cuando el tiempo tiende a infinito, que es finito, ¿no? Es un valor finito, ¿no? Y obviamente si la respuesta, si tenemos una salida 3, ¿sí? Por ejemplo, que la salida sea así, ¿sí? Entonces, cuando el tiempo tiende a infinito, ¿sí? La diferencia entre la entrada y esta, que es la salida 3, el error en estado estacionario, cuando el tiempo tiende a infinito, pues va a ser infinita, ¿no? Aquí es finita y aquí es infinita. Y lo mismo sucede cuando es un error en estado estacionario de velocidad, ¿no? De velocidad, ¿qué significa? Que le aplicamos rampa, queremos que siga entradas lineales, ¿no? Entonces la entrada es la rojita, ¿cierto? La salida 1, ¿sí? La salida 1, pues observamos que la salida 1 al comienzo tiene una respuesta transitoria, que se aleja de la entrada, pero al final observen acá. La salida 1 está muy cercana o sigue perfectamente la entrada, luego el error en estado estacionario es cero, ¿no? Eso está perfecto, ¿no? El segundo caso es en el cual la salida y la entrada, cuando el tiempo tiende a infinito, pues va a tener un error en estado estacionario que es finito, ¿no? Hay una diferencia entre la entrada y la salida. Y cuando la pendiente de la salida es la que tenemos en la salida 3, ¿sí? Que es diferente a la de la entrada, a la roja. Entonces, cuando el tiempo tiende a infinito, pues como las pendientes son diferentes, cuando el tiempo tiende a infinito, pues la distancia o la diferencia entre la referencia y la salida van a tender a infinito. Por lo tanto, ahí tendríamos error en estado estacionario infinito, ¿sí? Y lo mismo análisis lo podemos hacer con las parábolas, ¿no? Con cualquier tipo de entrada. Bueno. Entonces, ¿cuál es el objetivo del análisis del error, de hacer el análisis del error en estado estacionario? Asegurar que la señal del error sea nula. O sea, mientras más pequeñito sea el error, mucho mejor. Porque mientras más pequeñito el error sea, significa que vamos a hacer seguimiento perfecto de lo que nosotros deseamos, ¿no? Bueno, entonces ya revisamos el concepto de, bueno, el error, los tipos de estímulos que tenemos. Ya sabemos cuál es la función del error. Ahora vamos a otro concepto importante, que es la definición del teorema del valor final, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos el teorema del valor final a la función del error, pues prácticamente lo que estamos haciendo es el análisis del error en estado estacionario. Entonces, ¿qué nos dice el teorema del valor final? Pues obviamente, si nosotros recordamos el cálculo integral diferencial y lo mismo las propiedades de la transformada de Laplace, se dice que el teorema del valor final es el siguiente. ¿Cuál es digamos, que tenemos cualquier función, ¿no? Cualquier función en el dominio del tiempo. Entonces, ¿cuál es el valor final de esa función? Pues va a ser igual al límite cuando el tiempo tiende a infinito de esa función. Es el teorema del valor final, ¿no? O sea, ese sería el valor cuantitativo de la función f,
que depende del tiempo cuando el tiempo tiende a infinito. Por propiedades de transformada de Laplace, obviamente si le aplicamos la transformada de Laplace a esa función, f de s, tenemos f de t, y le aplicamos Laplace, ¿sí? Entonces tenemos f de s. Y el teorema del valor final en Laplace nos dice que el límite cuando t tiende a infinito de esa función en el tiempo es igual al límite cuando s tiende a cero de s por la función del error, o de la función en el dominio Laplace, ¿no? Entonces aquí lo que se hace para hacer análisis de error en estado estacionario es utilizar el teorema del valor final aplicado ¿a quién? A la función del error. ¿Por qué cuando S tiende a cero? Porque cuando S tiende a cero quiere decir que estamos al límite de la estabilidad, estamos en el eje imaginario, ¿no? Y obviamente se multiplica por el cero cuando S es igual a cero, ¿sí? Por S, bueno, por E a la S. Entonces ese es el teorema del valor final. Y si el teorema del valor final lo aplicamos al error, tenemos lo que es la expresión del análisis del error en estado estacionario. Entonces, ¿cómo se calcula el análisis del error en estado estacionario? Aplicando el teorema del valor final a la función del error. O sea, el error en estado estacionario es igual al límite cuando S tiende a cero, de quien ds, porque viene la definición del error, por la función del error. ¿Y cuál es la función del error? Pues mnemotécnicamente son los productos de los denominadores de la planta y del sensor sobre el producto de los denominadores de la planta y del sensor más k por el valor el producto de los numeradores de la planta y del sensor multiplicado por la referencia, ¿no? Entonces, cuando nos piden decir, calcule el análisis de error en estado estacionario de posición de tal sistema, entonces eso significa que aplicamos el teorema del valor final a la función del error, ¿sí? Pero adicionalmente, como nos dice en posición, esa R pues va a ser un escalón. Si es de velocidad, entonces va a ser una rampa. Si es de aceleración, va a ser una parábola. ¿Listo? Bueno. Y nos falta un concepto final. Bueno, ahí está la definición. Ya hemos dicho que el error en esta escena puede ser cero, puede ser infinito o puede ser finito, ¿no? Bueno, ahora el otro término, otro concepto más bien que es importante conocer es el tipo de sistema. Bueno, ¿qué es el tipo de sistema? Bueno, en general, tanto para sistemas continuos como para sistemas discretos. El tipo de sistema es una forma de clasificar los sistemas, ¿sí? ¿Y cómo se define el tipo de sistema? Pues el tipo de sistema se define dependiendo del número de polos que tenga un sistema, en el límite de la estabilidad. Ese es el tipo de sistema. Entonces, si un sistema no tiene polos en el límite de la estabilidad, es un sistema tipo 0. Si tiene un polo en el límite de la estabilidad, pues tipo 1. Si tiene dos polos en el límite de la estabilidad, entonces tiene tres polos. Tipo 3. ¿Sí? Entonces, para el caso continuo, ¿cuál es el límite de la estabilidad? Pues el límite de la estabilidad es el eje imaginario. O sea, cuando S es igual a 0. Entonces, ¿cómo se define el tipo de un sistema continuo? Pues se define como el número de polos que tiene el sistema en el límite de la estabilidad, o sea, en S igual a 0. ¿Sí? Entonces, en S igual a 0 es el tipo de sistema, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una función de transferencia general, ¿cierto? Genérica, que tiene un numerador y tiene un denominador, entonces el número de polos que tenga el sistema en el límite de la estabilidad, en este caso el caso continuo, en S igual a 0, define el tipo. O sea, n es igual al tipo de sistema. El número de polos que tiene el sistema en el límite de la estabilidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema de esta forma, A sobre S más B, factor de S más C. Obviamente ese sistema continuo, ¿cuántos polos tiene en el límite de la estabilidad? 0. Luego es un sistema tipo 0. O sea, es equivalente a que esté multiplicado por S a la 0, ¿no? Ahora, si tenemos un sistema de la forma 1 sobre S cuadrado factor de S más B, pues ese sistema es de tipo 2. ¿Por qué? Porque tiene dos polos en el límite de la estabilidad. Bien. Entonces, conociendo esos conceptos que ya referimos el tipo de estímulo, la definición de la función del error, la aplicación del teorema del valor final a la función del error y el concepto del tipo de sistema, ya podemos hacer análisis de error en estado estacionario. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo muy general, muy completo, que va a ser el siguiente.
realizar el análisis del error en estado estacionario de posición, hacer el análisis del error en estado estacionario de velocidad y realizar el análisis de error en estado estacionario de aceleración para un sistema tipo 1. ¿Sí? Tipo 1. Entonces, es lo que vamos a hacer inicialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese análisis de error en estado estacionario? Bueno, entonces inicialmente, pues, planteamos el hecho de que tenemos un sistema a lazo abierto, ¿cierto? Y ese sistema, pues, a lazo abierto se realimenta, bueno, se realimenta para obtener la señal del error, ¿no? Bueno, y aquí podemos colocarle el valor de K, ¿sí? Entonces, pues es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Obviamente aquí va a estar la referencia y aquí va a estar la señal del error, ¿sí? Ahora, pues nos dicen que el sistema es tipo 1, o sea, ¿qué significa? Que el sistema pues, va a tener, el sistema a lazo abierto, o sea, la función de transferencia del sistema a lazo abierto es igual a G por S por H de S, ¿cierto? Y es un sistema tipo 1, o sea, que tiene, bueno, tiene un numerador de G por un numerador de H sobre un denominador de G por un denominador de H, ¿sí? Y es de tipo 1, o sea que en forma genérica podemos decir que esa función de transferencia del sistema a lazo abierto es de la forma S más un 0, 1, puntos suspensivos hasta un S más un 0M. Y tiene S más un polo 1 hasta S más un polo sub N, pero como es de tipo 1, entonces debe tener aquí S a la 1. Entonces, ese es un sistema tipo que tiene un pues, continuo, tiene un polo en el límite de la estabilidad, o sea, en S igual a 0. Entonces, esa es la función de transferencia de nuestro sistema tipo 1. Ahora nos piden hacer el análisis de error en estados de posición, de velocidad y de aceleración y obviamente entender, pues, analizar su significado, ¿no? Entonces vamos a hacer el primer caso. Análisis de error en estados estacionarios de posición. Entonces el primer caso es análisis de error en estados estacionarios de posición. Entonces, ¿cómo es la definición del error en estado estacionario de posición? Entonces va a ser igual a ¿quién? Pues lo voy a colocar en forma general, pues va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 de la función del error. ds por la función del error, ¿cierto? Y esto es igual entonces al límite cuando S tiende a 0 de S. Entonces, ¿cuál es la función del error? Entonces, pues teniendo en cuenta la mnemotécnica que es producto de denominadores, ¿y cuáles son los denominadores del sistema tipo 1? Pues este, ¿no? Entonces, yo voy a colocar los denominadores, va a ser S factor de S más polo 1, puntos suspensivos hasta S más el polo sub N, ¿sí? Sobre producto de denominadores, entonces acá sería S factor de S más P1, puntos suspensivos S más P sub N, más K por producto de numeradores. ¿Cuáles son los numeradores? Pues S más Z1, puntos suspensivos S más Z sub M. Y por RS, ¿no? Bueno, y obviamente como es el error en estado estacionario de posición, ¿qué significa? Significa que RDS es igual a un escalón, o sea, queremos que el sistema siga referencias constantes, ¿no? Bien, entonces, lo que hacemos acá, pues simplemente, bueno, entonces el error en estado estacionario de posición es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por, entonces ya tenemos acá S factor de S más el polo 1 hasta S más el polo sub N, todo sobre S factor de S más el polo 1, puntos vencidos multiplicado por S más el polo sub N, más K por S más el 0,1, puntos vencidos hasta S, pues va a aparecer ese ruido,
hasta el polo, hasta el 0S ZM, ¿no? Z1 multiplicado por S más Z sub M. ¿Y por quién? Pues por la referencia, que como ese error en estados de posición, pues 1 sobre S, ¿no? Queremos que siga referencias constantes. Entonces aquí podemos observar que pues este S con este S se cancela, ¿sí? Antes de aplicar el límite. Y aplicando el límite podemos observar que el error en estado de posición aquí es igual. Entonces si aplicamos límite cuando S tiende a 0, este S vale 0 y esto vale 0, ¿no? Entonces todo lo que hay en el numerador pues va a valer 0 sobre 0. Y aquí si S es 0, pues nos daría más K por Z1 puntos suspensivos multiplicado por ZM. O sea, es 0 sobre algún valor finito, luego es igual a 0. ¿Qué conclusión tenemos acá? Bueno, que el error en estado estacionario de posición para un sistema tipo 1, o sea, para un sistema que tiene una acción integral, es 0. ¿Qué significa eso? Que si ese es un sistema tipo 1, ¿cierto? Obviamente al realimentarlo, ¿sí? Aquí es tipo 1 lo cierto, lo realimentamos, ¿no? Si nosotros le aplicamos un escalón, ¿sí? La salida va a seguir perfectamente a ese escalón. Bueno, o sea, si superponemos la entrada con el estímulo, ¿sí? El error en estado estacionario es 0. O sea, sigue perfectamente escalones. Entonces, desde el punto de vista práctico, esto va a suceder cuando ustedes trabajen con sistemas de control de posición. Si su proyecto es un sistema de control de posición, el sistema va a tener un polo en S igual a 0 de lazo abierto. Obviamente es inestable el lazo abierto. Pero con el solo hecho de realimentarlo y colocarle una acción de control proporcional, o solo, con el solo hecho de realimentarlo, va a seguir perfectamente con una acción proporcional, referencias tipo constante, ¿no? Entonces, esa es la interpretación del error en esta estación de posición, ¿no? Aplicado a un sistema de control de posición, por ejemplo, un motorcito DC, ¿no? El sistema lazo abierto es inestable, pero cuando se realimenta y aparece el error, el sistema se estabiliza y tiene error en estado estacionario 0. ¿Listo? Bien. El segundo caso, ¿cuál va a ser? Pues error en estado estacionario de velocidad. Bueno, entonces si es error en estado estacionario de velocidad, pues ya sabemos que queremos que siga rampas, luego RS de una vez es 1 sobre S al cuadrado, ¿cierto? Entonces ya haciendo el reemplace total, ¿no? Entonces tenemos cuál es el error en estado estacionario de velocidad de un sistema tipo 1. Pues va a ser igual al límite cuando S tiende a 0, ¿de quién? De S por, entonces aquí voy a colocar toda la función, ¿no? Del sistema tipo 1, ¿cierto? S factor de S más P sub 1, producto de los denominadores, ¿no? S más P sub n sobre S factor de S más P sub 1, S más P sub 1, factor de, pues, todos los denominadores, ¿no? S más P sub 1, puntos suspensivos, S más P sub n, más K por S más los numeradores, ¿no? Los ceros, Z sub 1, suspensivos, S más el 0, número M, y una vez por RS, que es, como es de velocidad, colocamos la rampa. Bien, entonces, simplificando, o sea, antes de aplicar el límite, este S cuadrado se va con este S y con este S, ¿no? Y si nosotros aplicamos el límite, o sea, cuando S tiende a 0, pues este S vale 0, ¿no? Entonces todo este producto se hace 0. Y aplicando el límite, pues aquí nos quedaría, si S es igual a 0, pues nos da el producto de los polos, P1 por polo 2 hasta el polo sub n, sobre, pues aquí nos da 0, más K por el producto de los ceros, ¿no? K por el Z1, K por Z1 por puntos suspensivos Z sub m. Y obviamente, pues esto que es un valor finito. O sea, el error en estado estacionario de velocidad es igual a un valor finito, ¿no?
¿Qué depende? Pues del valor del producto de los polos y el valor del producto de los ceros y de K. Obviamente, si queremos que el error sea muy pequeño, o sea, queremos que la referencia sea muy cercana a la salida, pues lo que tenemos que hacer es incrementar el valor de K. O sea, hacer el K, si hacemos el valor de K muy, muy grande, entonces tendríamos un segmento perfecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación? ¿Sí? Entonces, la interpretación sería, bueno, si nosotros a un sistema que es tipo 1, ¿no? Queremos que siga una entrada rampa, ¿cierto? Una entrada rampa, pues la salida va a tener un error en estado estacionario finito, ¿no? Entonces, si esta es la rampa de entrada, entonces muy posiblemente la salida, pues muy posiblemente va a tener una respuesta trayectoria, pero aquí va a haber un error en estado estacionario finito, ¿no? Va a haber finito. Obviamente ese error va a tender a cero si K si es muy grande, ¿no? Si K es muy grande, pues entonces ese error va a disminuir, ¿sí? Y el último caso que tenemos, pues es el error en estado estacionario de velocidad, de aceleración, ¿sí? Entonces, cuando tenemos error en estado estacionario de aceleración, pues lo único que cambiamos es que la entrada va a ser una parábola unitaria continua, ¿no? Entonces, en ese caso, la transforma de Laplace de la rampa, de la parábola unitaria continua es 1 sobre S al cubo. Entonces, quiere decir que el propósito de este caso es seguir trayectorias no lineales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error en estado estacionario de aceleración de un sistema tipo 1? Es el límite cuando S tiende a 0 de S por, acá, coloco aquí el numerador, producto de los denominadores, S más P1 hasta S más P sub n, sobre producto de los denominadores, S más P sub 1, puntos suspensivos hasta S más P sub n, más K por producto de los numeradores, S más Z1, puntos suspensivos, S más Z sub m, y por la referencia, como es de aceleración, entonces 1 sobre S al cubo, ¿sí? Bien, entonces aquí, antes de evaluar el límite, vamos entonces un polo se va con este 0, otro polo se va con este 0 y nos queda un S, ¿no? Y cuando aplicamos el límite, entonces obviamente todo esto da 0, ¿sí? Todo esto se hace 0. En el numerador que nos queda, producto de los polos, P1, P2, puntos vencidos hasta el polo sub n, sobre 0, más K por el 0K por el 0,1 hasta el 0 sub n, por 1 sobre el S que quedó acá, pues 1 sobre 0. Y obviamente a un valor constante por 1 sobre 0, pues 1 sobre 0 es infinito, pues esto es igual a infinito. O sea, el error en estado estacionario de un sistema tipo 1 es infinito. O sea, el sistema lazo abierto es tipo 1, pero cuando lo realimentamos y queremos que siga trayectorias que tenga comportamiento no lineal, ¿sí? Tipo parábola, ¿qué significa? Que el sistema no va a seguir perfectamente a esa referencia, no la va a seguir, ¿sí? ¿Por qué? Porque su error es infinito, ¿sí? Esto usted lo pueden hacer para sistema tipo 0, para sistema tipo 2, ¿sí? El mismo que hicimos. Y bueno, digamos que ya hay unas tablitas, las vamos a revisar al final. Hay unas tablitas que nos resumen todo eso, ¿no? Bien, este es otro ejemplo para que quiero revisar, en el cual nos muestran ya la función del error y nos definen un tipo de referencia arbitraria, ¿sí? O sea, ya no está la rampa, ya no está el escalón, ya no está la parábola, siempre una entrada de ese tipo, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo hacemos el análisis de error en estado estacionario para este ejercicio? Pues simplemente aplicamos el teorema del valor final a la función de error, que ya no la dan, ¿cierto? Y la referencia. Bueno, entonces en este caso, bueno, no está claro, pero, bueno, entonces acá nos dicen hacer el análisis de error en estado estacionario, ¿no? Pues teniendo en cuenta, acá no nos dice si es de posición, velocidad o aceleración, simplemente teniendo en cuenta este estímulo. Pues simplemente aplicamos el teorema del valor final a la función. Entonces igual al límite,
cuando S tiende a 0, ds por la función del error, que ya no la dan, S más 4, S más 3, S más 5, ¿cierto? Por 1 sobre S cuadrado más 4, ¿no? Obviamente aplicamos el límite, no se simplifica S, entonces obviamente al aplicar el límite, pues esto va a dar 0 multiplicado por, estos elementos se van a hacer 0, van a ser 0, van a ser 0, pues el error en estado estacionario da 0. ¿Qué significa? Pues conclusión, bueno, que ese sistema, si lo ponemos a seguir esa referencia, que es un tipo parabólica, ¿sí? El sistema va a seguir perfectamente la referencia, ¿no? Va a seguir perfectamente la referencia con un error en estado estacionario 0. Ahora, si la referencia es tipo, por ejemplo, lo que observamos es que es un sistema tipo 0, ¿no? Si la referencia es un escalón, una posición, entonces, ¿cuál es el error en estado estacionario de posición de un sistema tipo 0? Bueno, entonces, bueno, aquí lo que vamos a observar es que este S con este S se van, y aquí nos va a dar un valor finito, ¿no? Y el valor finito depende de quién, de la ubicación de los ceros y los polos, bueno, de la función del error. Ingeniero, una pregunta. Sí. En el caso de una función de transferencia del error de tipo 1, y si uno quiere hacer un control de aceleración, ¿cómo se puede hacer si el error es infinito? Aquí, bueno. Bueno, en ese caso, si queremos hacer control de aceleración, entonces ya con un control proporcional no es suficiente. Entonces ahí ya necesitamos diseñar un controlador, puede ser un controlador de un polo, ¿sí? Real. O como los que vamos a ver en los diseños, que puede ser un controlador polo cero, o sea, que tenga un cero y un polo. O si queremos ver, pues utilizar ya un controlador proporcional integral o un controlador proporcional diferencial, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que el análisis de errores de estado asociado se basa en un elemento K, ¿no? Para hacer seguimiento, ¿no? Entonces, si el control proporcional no es suficiente, pues entonces ya tenemos que ver controladores que tienen una complejidad mayor. O sea, controladores que no solamente tienen una acción proporcional, sino que tienen, por ejemplo, un polo, un cero, o dos polos, un cero, ¿sí? Entonces ya eso es lo que ya no se utiliza. Digamos, el controlador proporcional no serviría, pero otros controladores sí servirían, ¿sí? Ok, ingeniero, gracias. Bueno. Bueno, algo que también me quiero aclarar acá, ¿sí? Normalmente aquí nos basamos cuando se hace el análisis de error en estado estacionario, también se busca calcular el valor de K que haga que el error en estado estacionario sea un valor finito, ¿no? Entonces, aquí es importante también no confundir el valor de K que utilizamos para diseñar controladores basados en estabilidad, confundirlo con el valor de K que hace que el sistema cumple unas condiciones de error en estado estable, ¿no? O sea, sí, le puede plantear un ejercicio en el cual se defina, bueno, calcula el valor de K que haga que el sistema es estable. Pues es un valor de K que nos da unos intervalos, ¿no? Pero, y ese valor de K va a ser diferente al valor de K para que el sistema cumpla unas condiciones, se conoce como condiciones estáticas de operación. ¿Qué son las condiciones estáticas de operación? Hacer el análisis de error en estado estacionario. Entonces el valor de K que hace que el sistema sea estable no necesariamente es el mismo que hace que el sistema cumpla condiciones estáticas de operación. Obviamente, si coinciden los intervalos del valor de K que hace que el sistema sea estable y el valor de K que hacen que el sistema cumpla condiciones estáticas de operación, pues es muy bueno, ¿no? Pero no siempre es así, ¿sí? Entonces puede ser que el valor de K haga que el sistema sea estable, pero ese valor de K no hace que el sistema cumpla condiciones de estáticas de operación, ¿sí? Bien, entonces, estas son las tablitas que nos muestra los textos, ¿no? Entonces, ya esto ya es ultra demostrado, ¿no? Y es lo que ya hicimos, ¿no? Lo que ya hicimos es, si tenemos un sistema tipo 1, ¿sí? Si tenemos un sistema tipo 1, si tenemos un sistema tipo 1,
¿Cómo es su error en estado estacionario de posición? Cero, que eso ya lo demostramos, ¿cierto? ¿Cómo es su error en estado estacionario de velocidad? Pues finito, que ya lo demostramos. ¿Cómo es su error en estado estacionario de aceleración? Infinito, ¿no? Si tenemos un sistema tipo cero, entonces su error en estado de posición es finito. Su error en estado estacionario de velocidad y aceleración es infinito. O sea que no puede seguir, un sistema tipo cero no puede seguir referencias tipo rampa ni parábola, porque su error en estado estacionario es infinito, ¿no? Y si tenemos un sistema tipo 2, bueno, que tiene dos polos en el origen, pues sigue perfectamente escalones, sigue perfectamente señales lineales, rampas, y tiene error finito para el seguimiento de parábolas, ¿no? Entonces observen que acá podríamos definir, continuar esto con sistemas tipo 3, 4, etcétera, ¿sí? Dependiendo del número de polos que tenga el sistema en origen, y se va a observar ese comportamiento en la diagonal con el error cero y bueno, esta diagonal y con los errores infinitos, ¿no? O sea, esa tendencia se va a presentar. Esta es otra forma como lo presenta otro texto en inglés, ¿no? Lo mismo. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema? El caso que analizamos, tipo 1, su error frente a un escalón, que es un error de posición, ¿cómo es? El error de posición es cero. ¿Qué pasa si queremos que la entrada sea tipo rampa? O sea, un análisis de error en estado estacionario de velocidad. Pues su análisis de error en estado estacionario de velocidad es un valor constante, finito. ¿Sí? Si el sistema tipo 1 queremos que siga estímulos tipo parábola, pues el error en estado estacionario es infinito. Es otra forma de verlo para sistemas tipo 0, tipo 1, tipo 2, ¿no? Entonces, eso es lo que ya está en la literatura y obviamente, pues ya, si nosotros, pues con la práctica, ¿no? Pues uno ya sabe, el sistema es tipo 0. Entonces, como es un sistema tipo 0, ya sabemos que con simplemente realimentarlo, una acción proporcional puede hacer que se haga seguimiento de la referencia, pero con un error finito, ¿no? Si es un sistema tipo 1, que tiene una acción integral, ya su error en estado estacionario para que siga escalones es cero, pero si queremos que siga rampas es finito, depende del valor de K, ¿no? Y si queremos que siga parábolas, pues es infinito, ¿no? Pero esto ya uno lo hace mecánicamente cuando ya tiene bastante experiencia. ¿Listo? Bueno, voy a ver cómo vamos de tiempo, ¿sí? Pues para revisar rápidamente ya terminar lo que es error en estado estacionario. Lo vamos a revisar para sistemas discretos y es lo mismo, lo mismo. La única diferencia, ¿cuál es? La única diferencia es que ya los estímulos, voy a colocarlo, los estímulos, obviamente, los estímulos para el caso de discretos, ¿no? Si el escalón es un escalón discreto, ¿cierto? Su transformada z es z sobre z menos 1, ¿sí? Para el caso discreto, ¿no? Si la entrada es una rampa discreta, su transformada z es z sobre z menos 1 al cuadrado. Y si su entrada es una parábola unitaria discreta, pues es igual a z factor de z más 1 sobre z menos 1 al cubo, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta los mismos conceptos. Entonces, ¿cuál es la función del error? Pues no voy a mostrarlo, ya lo hicimos para caso discreto, pues es lo mismo. La función del error es el producto de los denominadores de g de z por dh de z sobre dg de z por dh de z más k por el numerador de g por el numerador de h. Y todo multiplicado por la referencia. Entonces, esta es la función del error para el caso discreto, ¿sí? Que obviamente se tienen las mismas conclusiones para el error, la función del error en el caso continuo. El denominador, la función de transferencia del error tiene la misma dinámica del sistema lazo cerrado. Y segundo, el error depende del estímulo, ¿no? Obviamente, en este caso, el estímulo, si es constante, discreto, pues va a ser un error de posición. Si es lineal, discreto, entonces una rampa, en este caso, error de velocidad.
Y si queremos que haya seguimiento del sistema a la salida para entradas discretas no lineales, pues tenemos un error de posición de aceleración. Entonces, es lo mismo, ¿cierto? Voy a pasar esto. Esto es lo que ya les mostré, ¿sí? Pues no me voy a demorar, es lo mismo, lo que pasa es que acá estamos trabajando en dominio Z, ¿no? Y segundo, pues el teorema del valor final es el mismo teorema para Laplace, el mismo valor del teorema del valor final para Z, ¿no? Entonces, pues recordando, el error en estado estacionario, pues aplicando el teorema del valor final para sistemas continuos es igual al límite. Aquí voy a quitar ese ruido. Opciones. Bueno, el error en estado estacionario es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por la función del error. Pues para el caso discreto, el error en estado estacionario discreto es igual al límite, pero en este caso, ¿cuál es en el plano complejo ese límite de la estabilidad es el eje imaginario, ¿no? En el caso discreto, ¿cuál es? Pues el círculo de radio 1, cuando z tiende a 1. ¿De quién? De S, que es la evaluación del 0 en S igual a 0, pues aquí sería z menos 1 en vez de S igual a 0, ¿no? Por E de Z. Es la diferencia, ¿no? O sea, es el mismo. Lo que pasa es que el teorema del valor final, en el caso continuo, tiene como operador S el límite de la estabilidad del eje imaginario, ¿sí? Y en el caso de discreto, pues tiene como elemento de límite el límite de la estabilidad del sistema discreto, que es el círculo unitario, ¿no? Entonces, la circunferencia R1, o sea, cuando Z tiende a 1, factor de Z menos 1. Entonces, es lo mismo. La función del error, el análisis de error en estado estacionario para el sistema discreto, ¿no? Se multiplica por Z menos 1. Y la referencia, pues el límite va a ver cuando si ya no se evalúa cuando S tiende a 0, sino cuando Z tiende a 1, al límite de la estabilidad, se multiplica por Z a la menos 1, la función del error, y la referencia obviamente discreta. Entonces, es lo mismo, ¿no? Y bueno, y lo otro, pues ahora, ¿cuál es el tipo de sistema? Entonces, nosotros ya sabemos que en general el tipo de sistema lo define el número de polos que tiene el sistema en el límite de la estabilidad. Obviamente que para sistemas discretos, ¿sí? En el plano complejo Z, parte real, parte imaginaria Z, el límite de la estabilidad es el círculo unitario, o sea, el círculo de radio 1, ¿no? Entonces, el número de polos que el sistema tenga en Z igual a 1 nos define el tipo de sistema. O sea, un sistema que tenga la forma Z a la menos 1 a la n, el término a la n es el que define el tipo del sistema discreto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, Z sobre Z menos 0,5, pues ese sistema es tipo 0, que no tiene polos en Z igual a 1. Pero si tenemos un sistema de la forma Z sobre Z menos 1 al cubo por Z menos 0,5, entonces ya sabemos, este sistema, ¿cuántos polos tienen en el círculo unitario? 3. Entonces este sistema es tipo 3, ¿no? Lo mismo. Pues, si sabemos hacer análisis de error en estado estacionario para sistemas continuos, pues para sistemas discretos es lo mismo, exactamente lo mismo, con el mismo significado, ¿sí? Con el mismo significado, pero obviamente considerando que estamos en espacios vectoriales diferentes, ¿no? O sea, estamos en la plaza, aquí estamos en Z. Entonces, los dominios de los planos son diferentes, ¿no? Bueno, entonces, ya para terminar en la temática, pues simplemente hacer análisis de error estacionario para un caso particular muy parecido al que hicimos en caso continuo. Entonces, digamos que a realizar el análisis de errores estacionarios de un sistema tipo, digamos tipo 2, ¿no? Entonces, el error en estado estacionario de posición, el error en estado estacionario de velocidad, el error en estado estacionario de aceleración, para un sistema tipo 2, pero discreto. Discreto.
¿sí? Entonces, pues, bueno, y adicionalmente aquí voy a complementar este ejercicio. Pues yo ya sé la respuesta, ¿no? Entonces aquí puede ser una pregunta, ¿qué valor de caso A se necesita para que el sistema tenga un error en estado estacionario de aceleración menor o igual al 10%? ¿Sí? Para complementar el ejercicio, ¿sí? Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer pues es definir qué es un sistema tipo 2 discreto, ¿no? Entonces un sistema tipo 2 discreto pues quiere decir que, bueno, vamos a hacer análisis de error en estado estacionario. Entonces el sistema posiblemente acá lo definimos a lazo abierto, ¿cierto? Pero como vamos a hacer análisis de error en estado estacionario, se tiene que aparecer el error. ¿Y el error cómo se aparece? Pues aparece realimentando, ¿no? Pues acá aparece el error. Aquí está la referencia y aquí está la salida. Pues obviamente ese sistema a lazo abierto debe ser tipo algo, ¿no? GZ por HZ. Entonces tiene un numerador en términos de Z sobre un denominador en términos de Z. Y bueno, entonces el numerador va a ser Z más un 0, 1 hasta llegar a Z más un 0 sub M. Y es tipo 2. Ah, bueno, entonces si es tipo 2 quiere decir que tiene dos polos en el origen, o sea, tiene que estar multiplicado por Z menos 1 al cuadrado. Y aquí Z más un polo 1 hasta llegar a Z más un polo sub N. ¿Sí? Entonces esta sería la función típica transferencia de un sistema discreto tipo 2. ¿Por qué es tipo 2? Ah, porque tiene dos polos en el límite de la estabilidad, que es el círculo unitario. Tiene dos polos en Z igual a 1. ¿Correcto? Bueno. Entonces ahora, ¿qué se nos pide acá? Pues hacer el análisis de error en estado estacionario de posición. Entonces vamos a empezar. Bueno, como es error en estado estacionario de posición, ¿qué significa? Que vamos a seguir trayectorias, o la referencia va a ser constante. Entonces, en este caso, R de Z es igual a Z sobre Z menos 1. O sea, la transformada Z en un escalón unitario discreto. ¿Sí? Entonces, ya por definición, pues ya podemos decir que error en estado estacionario de posición es igual a quién. Entonces, yo voy a aplicar el límite para el caso discreto cuando Z tiende a 1, ¿sí? ¿De quién? De Z menos 1. ¿Por quién? Por la función del error. De la función del error, pues es producto de denominadores sobre producto de denominadores más k veces producto de numeradores. Entonces aquí pues ya los denominadores es z menos 1 al cubo, perdón, cuadrado por z más p1 factor de z más p2, bueno, hasta z más el polo sub n. Bueno, aquí nuevamente producto de denominadores, z menos 1 al cuadrado factor de z más polo 1 hasta el polo más polo sub n, más k por z más el 0, 1 hasta z más el 0 sub m. Por la referencia, como es de posición, entonces z sobre z menos 1, que es la función de transferencia en un escalón unitario, ¿no? Bien, entonces aquí antes de aplicar el límite, ¿qué observamos? Este z menos 1 se va con, por ejemplo, con este, ¿cierto? Y si reemplazamos z cuando tiende a 1, pues este término va a ir a 0, este término se va a ir a 0, ¿cierto? Y aquí, ¿qué nos da? Pues 0 multiplicado por algo en el numerador sobre 0 más k multiplicado por 1 más C1, puntos suspensivos 1 más C sub m. O sea, es 0 sobre algo constante. Luego, ¿qué concluimos? El error en estado estacionario de posición es igual a 0 para un sistema tipo 2 discreto. ¿Qué significa eso? Pues lo mismo que analizamos, pero para el caso continuo, ¿no? Entonces, si el sistema es tipo 2 y le aplicamos aquí un escalón, ¿cierto? Entonces, discreto, ¿no? Entonces acá es discreto. Voy a borrar esto porque es discreto, ¿no? Acá se supone que aplicamos estímulos discretos tipo escalón. Entonces, si aquí le aplicamos un escalón discreto,
¿cierto? Entonces la salida del sistema, pues va a ser un seguimiento perfecto a ese escalón discreto, ¿no? Obviamente el error en estado estacionario va a ser 0, ¿no? Entonces posiblemente aquí la salida, ¿sí? Va a seguir perfectamente el estímulo de entrada, ¿no? Eso es lo que concluimos, ¿no? Bueno, ¿cómo sería el error en estado estacionario de velocidad para un sistema tipo 2 discreto? Entonces, volvemos a lo mismo, límite. Bueno, entonces acá la referencia va a ser una rampa. Z sobre Z menos 1 al cuadrado. Esa es la transformada Z de una rampa unitaria discreta. Entonces, límite cuando Z tiende a 1 de Z menos 1 por, entonces volvemos acá, en el numerador voy a colocar el producto, obviamente de la función del error, el numerador son los productos de los denominadores, Z menos 1 al cuadrado, factor de Z más P sub 1, puntos vencidos hasta Z más P sub N. Aquí volvemos a colocar el producto de los denominadores, Z menos 1 al cuadrado, factor de Z más P sub 1, bueno, voy a colocar subvencidos P sub N, más K, factor de Z más el 0, 1, hasta el 0, C sub M, por la referencia, como ese error es una vez de error de velocidad, entonces por una rampa unitaria discreta, su transformada Z es esa. Antes de calcular el valor del límite, este Z menos 1 al cuadrado, pues lo podemos llevar con este Z menos 1 al cuadrado. Si aplicamos el límite, todo estaría multiplicado por 0. Esto tendría 0. O sea que sigue dando algo sobre un valor constante, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos? Que el error en estado estacionario de velocidad es igual a 0 para un sistema tipo 2. O sea que sigue perfectamente rampas al realimentarse, ¿no? Y por último, rampas discretas, ¿no? Y por último, pues el tercer caso, ¿cuál es? El error en estado estacionario de aceleración. En este caso, si es error en estado estacionario de aceleración, la referencia va a ser de la forma z factor de z más 1 sobre z menos 1 al cubo. Esta es la transformada z de una parábola unitaria discreta. Y obviamente es igual al límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 por, entonces aquí nuevamente colocamos aquí toda la función del error, z menos 1 al cuadrado factor de z más polo 1 puntos vencidos, z más polo sub n. Aquí sería z menos 1 al cuadrado factor de z más p1 puntos vencidos, z más polo sub n, más k por el z más el 0, 1 factor puntos vencidos de z más el 0 sub m, por la función de transferencia de la parábola, ¿no? De la parábola unitaria discreta, z factor de z más 1 sobre z menos 1 al cubo, ¿cierto? Y obviamente aquí antes de aplicar el límite, vemos que se puede simplificar. Z menos 1 se cancela con este z menos 1 y los otros dos se cancelan con z menos 1 al cuadrado. Bueno, entonces al aplicar el límite, pues aquí lo podemos observar, esto es igual a, en el numerador que nos quedaría, productos de 1 más polo 1, puntos vencidos hasta 1 más polo sub n, sobre, aquí quedaría nuevamente, bueno, al hablar el límite esto da 0, ¿no? Entonces todo esto se hace 0, y queda 0 más k factor de 1 más el 0, 1, puntos vencidos a 1 más el 0, m, ¿no? Y todo multiplicado, obviamente aquí 1 más 1 daría 2 por 1, entonces todo esto multiplicado por 2, ¿no? Por 2. Bien, entonces ese es el error en estado estacionario de aceleración. Entonces aquí nos dicen, bueno, ¿cuál debe ser el valor del error en estado estacionario de aceleración para que sea, o sea, el valor de K, para que ese error en estado estacionario de aceleración sea menor que el 10%,
¿sí? Entonces, lo que podemos concluir acá es que el error en estado estacionario de aceleración para un sistema tipo 2 discreto es finito. Y nos dan una restricción que esto debe ser menor que el 10%, o sea, debe ser menor que 0.1, pues simplemente despejamos K. Entonces, al despejar K, ¿qué tenemos? Pues el K pasa a multiplicar acá arriba, entonces K tiene que ser mayor que 1 más polo 1 multiplicado por 1 más polo n sobre, bueno, aquí el 2 y aquí 1 más C1, puntos suspensivos, 1 más C sub m. Entonces, para que el error en estado estacionario sea menor del 10%, bueno, este 0.1 pasaría aquí a dividir, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que el error en estado estacionario de aceleración, para que el sistema siga perfectamente una parábola unitaria discreta, con un error pequeñito del 10% inferior a o menor que el 0.1, el valor de K tiene que ser mayor que 20 por 1 más P1, puntos suspensivos, 1 más Pn, sobre 1 más C1, puntos suspensivos, multiplicado por 1 más C sub n. ¿Sí? Entonces aquí ya nos da un valor cuantitativo del valor de K, que haga que el sistema cumpla con el error en estado estacionario. Y ese valor de K, pues obviamente va a ser diferente al valor que hace que el sistema sea estable, ¿no? Es lo que hay que tener claridad. Este valor de K, que se obtiene al utilizarlo en el análisis del error en estado estacionario, nos define lo que se llama condiciones estáticas de operación. Y ese valor de K es diferente al valor de K que hace que el sistema sea estable. No hay que confundirlo, ¿sí? Obviamente lo que acabamos de hacer ahorita, pues es lo que vamos a hacer, es uno de los primeros pasos que se hace cuando hacemos diseñadores, cuando hacemos diseño de compensadores en el dominio de la frecuencia, que es lo que vamos a ver en la próxima semana, ¿sí? Para que ustedes ya empiecen a poder desarrollar la primera guía de laboratorio. Bueno. Bien, entonces en conclusión, pues aquí, a ver si alcanzamos a hacer otro ejemplo. Sí. Aquí voy a hacer un ejemplo rápido, ¿sí? Ya con valores numéricos. Entonces supongamos que tenemos el sistema G de Z por H de Z, y esto es igual a, bueno, ya es el producto, ¿no? Entonces, digamos que es Z factor de Z más un medio, ¿sí? Sobre Z menos 1 factor de Z menos un cuarto. Entonces aquí, pues yo ya sé que el sistema es tipo 1, ¿sí? ¿Sí? Y como el sistema es tipo 1, yo ya sé que el error en estado estacionario de posición es 0. Y yo ya sé que el error en estado estacionario de aceleración es infinito. Lo que sé es que el error en estado estacionario de velocidad es finito, ¿sí? Entonces, para este ejemplo, la pregunta es, ¿qué valor de K hace que el error en estado estacionario de velocidad sea menor o igual que el 5%? Pues yo ya sé que el error de posición es 0 y velocidad es 0 porque ya, pues por las tablitas que hay en la literatura ya uno sabe eso, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es calcular el error en estado estacionario de velocidad del sistema, ¿no? Entonces, error en estado estacionario de velocidad del sistema, entonces es igual al límite cuando z tiende a 1, ¿de quién? De z menos 1 por. Entonces ahora aquí, si esa es la función de transferencia del sistema, ¿sí? Lo que tengo que calcular es la función del error, ¿no? Entonces, recordemos cómo es la función del error. Mnemotécnicamente, la función del error es producto de denominadores. Entonces, ¿cuáles son los denominadores? Pues z menos 1, factor de z menos un cuarto, ¿cierto? Sobre producto de denominadores de la función de transferencia de lazo abierto, z menos 1, factor de z menos un cuarto, más k por producto de numeradores, que es z factor de z más un medio, ¿no? Y aquí por la entrada, ¿no? Como es de velocidad, entonces ya sabemos que es una rampa, z sobre z menos 1 al cuadrado. Y antes de aplicar el límite,
antes de aplicar el límite, pues antes de aplicar el límite, pues simplificamos, ¿no? Aquí el color del lápiz para dejarlo acá en rojito, etcétera. Entonces, este z-1 y este z-1 se van con este z-1 al cuadrado. Porque yo ya sé que el error en estado estacionario de velocidad de un sistema tipo 2, tipo 1 es finito. Entonces, al aplicar el límite, pues tenemos que el error en estado estacionario de velocidad, que es igual. Entonces, reemplazando, ¿no? Si usted tiende a 1, este término se hace 0, luego por esto da 0, ¿no? Entonces, 1 menos 1/4, ¿qué nos da? Pues aquí nos da 3/4, ¿no? Sobre K por 1 multiplicado por 1 más 1/2, entonces daría 3/2. Y aquí por, entonces reemplazando aquí en la rampa, pues por 1, entonces esto es igual a 1, ¿no? Entonces esto nos da, entonces producto de medios, producto de extremos, pues básicamente este sería, este 3 con este 3 se cancelan. Y nos quedaría 1/2, ¿no? Entonces, sí, nos daría 1 sobre K medio por 2, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿qué valor de K, o sea, de K, el que se coloca acá en el sistema donde está aquí realimentado, ¿no? G, H, y aquí ya está realimentado. ¿Qué valor de K hace que este sistema siga perfectamente rampas con valores inferiores o menores al 5%? Entonces aquí despejamos el valor de K. Entonces esto tiene que ser menor o igual que el 5%, ¿no? El 5% es 0.05. Entonces despejando K, K va a ser mayor o igual que 1 sobre 2 por 0.05. Y bueno, y esto es igual, 2 por 5, 10, entonces esto es igual a 1 sobre 0,1, o sea, debe ser igual a 10, ¿no? Entonces la conclusión es, bueno, pues el sistema tiene error de posición 0, tiene error de velocidad, error de aceleración, en estado estacionario de aceleración, infinito. O sea, sigue perfectamente con error 0 escalones discretos. No sigue perfectamente parábolas unitarias discretas. Sigue con un error finito, el error rampas discretas. Pero si queremos que ese error sea pequeñito, o sea, que la diferencia entre la salida y la entrada de la rampa del sistema alimentado sea pequeñito, entonces, ¿qué valor de ganancia debe tener K? Le podemos llamar la K sub B, ¿sí? Pues K sub B pues es igual a 10, ¿sí? Mayor o igual que 10. Si es mucho mayor que 10, pues el error va a ser mucho más pequeño, o sea, va a seguir mucho mejor la referencia, ¿sí? Y obviamente, pues esto es lo que está en los textos, ¿no? Entonces, para el caso de sistemas discretos, hay sistemas tipo 0, tipo 1, tipo 2. El que hicimos fue el tipo 0, ¿no? Entonces, sigue perfectamente escalones, sigue perfectamente rampas y tiene un error finito para aceleración, ¿no? En el caso anterior, el que revisamos, pues era un sistema tipo 0, tipo 1, perdón. Entonces, sigue el error de posición es 0, el error de aceleración es infinito y tiene un error de velocidad finito, ¿sí? Entonces con esto pues ya, bueno, este lo pueden hacer ustedes como manera de ejercicio, pero básicamente esto es la teoría del análisis de error en estado estacionario, que es fundamental para lo que vamos a hacer más adelante, bueno, la próxima clase que sería el próximo miércoles, que ya vamos a comenzar a hacer diseño de compensadores, ¿no? Entonces, uno de los pasos para el diseño de los compensadores en frecuencia es hacer análisis de error en estado estacionario. Y con esto, pues, terminamos lo que tiene que ver con la teoría, con el diagnóstico de sistemas de control, ¿sí? Que